La educación en los chicos, la escuela, primera parte. No hay asunto más importante que la educación de los hijos, y no lo estamos haciendo bien. Todo es relativo, pero si es relativo a lo que decimos que estamos tratando de hacer, no lo estamos haciendo nada bien. No estamos haciendo juicios sobre apropiado o impropio, rectitud o maldad. Simplemente son observaciones acerca de la efectividad relativa a lo que los humanos decimos que estamos tratando de hacer. La mayoría de las personas entienden mal el significado de la educación, el propósito y la función de la educación, por no hablar del proceso por el cual se emprende de la manera más óptima. La mayoría de la raza humana decidió que el significado, el propósito y la función de la educación es transmitir conocimientos. Que educar a alguien es darle conocimiento. Generalmente, el conocimiento acumulado de la familia, clan, tribu, sociedad, nación y mundo particular. Sin embargo, la educación tiene muy poco que ver con el conocimiento y mucho con la sabiduría. La sabiduría es el conocimiento aplicado. No es que debemos tratar de darle sabiduría, no es tratar de hacer algo, es hacer. No hemos de ignorar el conocimiento a favor de la sabiduría, eso sería fatal, pero tampoco ignoremos la sabiduría al favor del conocimiento. También eso sería fatal y aniquilaría la educación. En la mayoría de los casos, estamos ignorando la sabiduría en favor del conocimiento. Estamos enseñando a los niños qué deben pensar, en lugar de cómo deben pensar. Al darles conocimiento a los niños, se les está diciendo qué pensar. Es decir, les decimos lo que se supone que deben saber, lo que nosotros queremos que entiendan como cierto. Cuando se les da sabiduría a los niños, no se les dice qué deben saber o qué es cierto, sino más bien cómo obtener su propia verdad. Pero sin conocimiento no puede haber sabiduría. Por eso no se puede ignorar el conocimiento a favor de la sabiduría. Una cierta cantidad de conocimiento debe transmitirse de una generación a la siguiente, pero el menor conocimiento que sea posible. Cuanto más reducida la cantidad, tanto mejor. Que el niño lo descubra por sí mismo. El conocimiento se pierde. La sabiduría nunca se olvida. Las escuelas. Las escuelas deben dar un giro completo a su énfasis. Ahora mismo están profundamente enfocadas en el conocimiento y otorgan una preciosa poca atención a la sabiduría. Muchos padres consideran amenazadoras las clases con pensamiento crítico, solución de problemas y lógica. Quieren que se retiren esas clases del plan de estudio, y con razón, si es que quieren proteger su forma de vida. Los niños, a quienes se les permite desarrollar sus propios procesos de pensamiento crítico, presentan mayores probabilidades de abandonar las costumbres estándares y toda la forma de vida de sus padres. A fin de proteger su forma de vida, e inconscientemente hemos construido un sistema educativo basado en el desarrollo de la memoria del niño y no en su capacidad. A los niños se les enseña a recordar hechos y ficciones, las ficciones que cada sociedad ha establecido para sí misma, en vez de darles la capacidad para descubrir y crear sus propias verdades. Los programas que piden que los niños desarrollen capacidades y destrezas en vez de memoria son intensamente ridiculizados por quienes se imaginan que saben qué es lo que necesita aprender un niño. Sin embargo, lo que se enseña a los niños conduce al mundo hacia la ignorancia, en vez de alejarlo de ella. Podemos decir que nuestras escuelas no enseñan ficciones, que enseñan hechos.
Tomemos cualquier libro de historia y revisémoslo. Los textos los escriben personas que quieren que sus hijos vean el mundo desde su ángulo particular. Cualquier intento por expandir los relatos históricos con un panorama más extenso de los hechos es objeto de mofa y se les llama revisionista. A los niños no se les dice la verdad acerca del pasado, por temor a que los vean como realmente son. Cualquier guerra o batalla se ha iniciado seguramente por la necedad de dos personas y no por el pedido patriótico de un país, y ningún libro va a decirlo claramente. La mayor parte de la historia está escrita desde el punto de vista de ese segmento de la sociedad. Cuando la otra parte de la sociedad dice, no sucedió así, dejaron fuera una parte enorme, el resto se encogen de miedo y gritan y exigen que esa gente ya no trate de cambiar los libros de texto. No quieren que sus niños sepan cómo sucedió realmente. Quieren que sepan cómo justificaron lo que sucedió desde su punto de vista. Como ejemplo, en Estados Unidos no se enseña a los niños todo lo que hay que saber acerca de la decisión de este país de dejar caer bombas atómicas en 2 ciudades japonesas, que mataron o mutilaron a cientos de miles de personas. En cambio, les dan los hechos según los ven los estadounidenses y cómo quieren que ellos los vean. Cuando se hace un intento por equilibrar este punto de vista con el punto de vista de otro, en este caso el japonés, gritan y se enfurecen y despotrican y saltan de arriba abajo y demandan que esas escuelas no se atrevan siquiera a pensar en presentar esos datos en su revisión histórica de este importante acontecimiento. En todos los países está pasando lo mismo. No se enseña historia en lo absoluto, se enseña política. Se supone que la historia debe ser un relato exacto y completo de lo que sucedió realmente. La política nunca se interesa en lo que sucedió en la realidad. La política siempre es el punto de vista de un sector acerca de lo que sucedió. La historia revela, la política justifica. La historia descubre, lo dice todo. La política encubre, solo cuenta una parte. Los políticos odian la historia que se escribe con la verdad. Y la historia que se escribe con la verdad tampoco habla muy bien de los políticos. Nuestro mundo vive equivocadamente. Y si observamos nuestro mundo y sus noticias de actualidad, veremos cómo hemos guiado a los niños en el pasado. Nuestro sistema educativo de hoy no permite el pensamiento crítico sobre cualquier tema. Nos podemos imaginar lo que sucedería a un profesor de ciencias sociales o de historia que planteara en clase las preguntas más polémicas, invitando y estimulando a los estudiantes a que examinen y exploren en profundidad este tema y saquen sus propias conclusiones. Ese es el punto. No se quiere que los jóvenes saquen sus propias conclusiones. Queremos que lleguen a las mismas conclusiones que nosotros. Pero así se les condena a repetir nuestros errores, los mismos errores que condujeron a esas conclusiones. ¿Qué pensamos acerca de las declaraciones de tantas personas sobre los viejos valores y la desintegración de nuestra sociedad hoy en día? Y en torno al increíble aumento en los embarazos en adolescentes o madres solteras que dependen de la asistencia social. Este mundo ha enloqueció por lo que no se permite que se les enseñe a los niños. No se permite que en la escuela se comunique que existe un amor que es incondicional. Ni siquiera las religiones pueden hacerlo, ya que el amor de Dios les queda condicionado a los castigos de ese Dios. Y tampoco se permite que se enseñe a los niños a celebrarse a sí mismos y a sus cuerpos, su humanidad y sus maravillosos seres sexuales. Y no se permite que sepan que son, primero y sobre todo, seres espirituales que habitan un cuerpo, ni se les trata como espíritus que habitan en cuerpos.
sociedades donde se habla abiertamente de la sexualidad, se analiza con libertad, se explica y se experimenta jubilosamente. Prácticamente no hay delitos sexuales, solo ocurre un diminuto número de nacimientos que no se esperan y no hay nacimientos ilegítimos o no deseados. En las sociedades altamente evolucionadas, todos los nacimientos son bendiciones y se atiende el bienestar de todas las madres y de todos los niños. Es un hecho comprobado. La sociedad no aceptaría otra opción. En las sociedades donde la historia no se adapta a los conceptos de los más fuertes y poderosos, se reconocen abiertamente los errores del pasado y nunca se repiten. Y una vez es suficiente para las conductas que son claramente autodestructivas. En las sociedades donde se enseña el pensamiento crítico, la solución de problemas y las destrezas para la vida, en vez de hechos simplemente memorizados, incluso las naciones llamadas justificables del pasado son objeto de un intenso escrutinio. Nada se acepta por su significado aparente. ¿Cómo funcionaría eso? Usemos nuestro ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, un sistema escolar que enseña las habilidades para la vida en vez de solo hechos. ¿Cómo abordaría el episodio histórico de Hiroshima? Los maestros describirían en clase lo que sucedió ahí exactamente. Incluirían todos los hechos que condujeron a ese acontecimiento. Buscarían las opiniones de historiadores de ambos lados del encuentro, lo que permitiría a los alumnos darse cuenta de que hay más de un punto de vista para todo. No pedirían memorizar sucesos, fechas y cifras. En cambio, desafiarían a la clase. Dirían: ya escucharon todo lo relacionado con este acontecimiento, saben los antecedentes y las consecuencias. Les hemos dado todo el conocimiento que pudimos obtener al respecto. Ahora bien, a partir de ese conocimiento, ¿qué sabiduría alcanzan? Si los escogieran para solucionar los problemas que se enfrentaban en aquellos días y que se concluyeron con el lanzamiento de la bomba, ¿cómo los resolverían? ¿Pueden pensar en una salida mejor? Podemos decir que eso es fácil, que cualquiera puede encontrar respuestas de ese modo, con el beneficio de la retrospectiva, que cualquiera puede mirar por encima de su hombro y decir: yo lo hubiera hecho de una manera diferente. Pero entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no miramos por encima de nuestros hombros, aprendemos del pasado y procedemos de forma diferente? Si se permite a nuestros hijos revisar el pasado y analizarlo críticamente, si en efecto se requiriese que lo hicieran como una parte de su educación, se correría el riesgo de que ellos discrepen con el rumbo que hemos seguido. Desde luego, discreparán de todos modos. Simplemente no se permite demasiado desacuerdo en los salones de clase. Por consiguiente, tienen que tomar las calles, ondear consignas, quemar placas y banderas, hacer todo lo que puedan para llamar la atención, para que se les vea. Los jóvenes gritan: tiene que haber una mejor forma. Sin embargo, no se les escucha, no se les quiere escuchar, y ciertamente no se les quiere alentar en el salón de clases a que empiecen a pensar críticamente acerca de los hechos que se les describen. Solo capten, les decimos. No vengan a decirnos lo que hicimos mal. Limítense a captar que procedimos bien. Así es como se educa. Eso es lo que llamamos educación.